Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Bustamante y hoy les hablaré sobre los temas de la unidad 1 y 2 de la materia de evaluación psicológica. En la unidad 1 tenemos como primer tema el desarrollo histórico de la evaluación psicológica. Como ya sabemos, la evaluación psicológica es una disciplina científica dedicada a la exploración y al análisis científico de la conducta humana. Las pruebas psicológicas se usan para tener información más amplia acerca de las fortalezas y debilidades de las personas, así también como para planear un tratamiento o intervención. Se puede hablar de antecedentes precientíficos y científicos de la evaluación psicológica. Las primeras evaluaciones datan en el año 2200 a.C., en China, donde los funcionarios de un gobierno eran evaluados a petición del emperador para determinar su competencia profesional. Estas pruebas fueron ampliadas y convertidas en exámenes escritos durante la dinastía Han. Así se continuó ampliando hasta incluir habilidades de música, escritura, aritmética y la caligrafía, que tiene un peso muy importante, así como la filosofía de Confucio. La influencia médica en esta etapa se debe a Franz Joseph Gall, quien planteó que las facultades psíquicas estaban localizadas en el cerebro y que podían ponerse al descubierto al analizar las protuberancias craneales. Pensaba también que las funciones mentales se encontraban ubicadas en zonas específicas del cerebro y que, dado a que el cráneo es el recipiente del cerebro, observando sus formas y protuberancias se podía determinar las características de personalidad de los sujetos. Como hemos podido observar, este campo de la psicología se ha convertido en una herramienta indispensable que, gracias a las aportaciones de diversos autores, ha podido pasar la prueba de tiempo y actualmente nos permite evaluar diversos atributos de un individuo y proporciona un campo más amplio de posibilidades de evaluación, ya que nos da más herramientas para este fin. Otro de los temas es el proceso de evaluación psicológica. En este existe una regulación o procedimiento que pretende guiar al psicólogo en su forma de actuar. Se trata de aquel procedimiento sujeto a ciertas reglas a través del cual se lleva a cabo una evaluación. Para llevar a cabo el proceso de evaluación psicológica se requiere conocer el método hipotético deductivo y las variantes del mismo. Las dos técnicas metódicas son la correlacional y la experimental. No existe consenso en cuanto al número de fases o momentos por los que debe atravesar el psicólogo cuando evalúa a un sujeto, grupo o institución. Como otro tema tenemos los límites y alcances de la evaluación en la psicología. Los alcances son los cuales se centran en lo legal, educativo y en lo terapéutico, ya que estos nos permiten inferir en algunas o varias facetas de la personalidad dentro de ciertos marcos establecidos de nuestros pacientes. Las interpretaciones de los resultados de nuestros pacientes deben de concentrarse en identificar los efectos de tratamiento activo en condiciones en las que están antes de su aplicación. Siempre el análisis de los datos debe de ser cuidadoso y revisado por los especialistas y profesionales en el área. Con esto se puede conocer los valores, creencias y expectativas de los pacientes y se puede prestar atención sobre cómo saber escuchar y sobre cómo comunicarse con este. En las limitaciones hay que tener muy en cuenta que la aplicación de esta causa un exceso de información que puede convertirse en contradictoria. Así que existen limitaciones que pueden convertirse en una interrogación. Siempre se debe de cuidar el contexto de su aplicación, ya que la prueba no será favorable si no se aplica en un lugar adecuado. También puede existir mucha influencia de la persona que la aplica con el aplicado y es de gran limitación porque serían muy examinados los datos. No es posible medir con los mismos instrumentos a todos y siempre se debe de mantener oculta la identidad de la persona y mantener a salvo sus datos personales. Se deben de mantener muy lejos los prejuicios o las ideas de los resultados de la prueba y siempre se debe de ser muy honesto e imparcial con los resultados y no se deben de cambiar o manipular. Una limitación muy grande es el espacio y el tiempo, ya que cuando se explora y se analiza al sujeto al que se le evalúa,
hay que tener cuidado, ya que ésta puede contestar las respuestas de forma incorrecta y se puede hacer mal la evaluación. La información puede ser imprecisa y no se deben de hacer sugerencias. Otro de estos temas es la condición deontológica de la evaluación psicológica, la cual la deontología se refiere a uno de los deberes relativos a una práctica determinada. Son enunciados normativos sobre la evaluación psicológica que dan lugar a los códigos de ética. A la deontología le corresponden los deberes y obligaciones de los psicólogos, lo cual incluye atributos y valores como la idoneidad, la integridad, la capacitación, el respeto por los derechos, la dignidad de la persona, la responsabilidad profesional y científica, los deberes relacionados con la docencia, la investigación y las declaraciones públicas. En la unidad 2 tenemos como primer tema el método clínico, ya que como sabemos este se emplea ante todo en el ámbito de la psicología clínica, ordenado en un conjunto de técnicas que tienen en común producir informaciones concretas sobre una persona o una situación que plantea un problema o revela una existencia de sufrimiento. Ante todo, el método clínico está destinado a responder a situaciones concretas de sujetos que sufren y solamente pueden centrarse en el caso, o sea, en la individualidad. Otro de los temas es el análisis de contenido. El análisis de contenido, por sus características de técnica desarrollada desde los inicios de la investigación sobre la comunicación, se ha convertido casi con exclusividad en la forma de determinar la influencia que los medios de comunicación de masas ejercen sobre la conducta humana, y recurriendo a las definiciones de autores clásicos, por ende a la forma de medir la influencia de la prensa, puesto que este medio es el que más presta a ser investigado. Analizar un contenido da un material que es algo que realizamos todos, sin recurrir por regla general o ningún tipo de técnicas específicas. En concreto, con materiales escritos, lo normal es que tras una lectura detallada de los mismos, cada uno trate de expresar una serie de ideas y una serie de conceptos que no están explícitos como tales en el texto, sino que se obtienen tras un proceso de abstracción de elaboración. Otro de los temas es la autobiografía, la cual es una técnica sumamente útil para conocer la historia de la vida del sujeto y de desarrollo de la personalidad. En ella, el sujeto refleja su pasado, su presente y su futuro. A partir de sus recuerdos, organiza y registra no solo los hechos que ha vivido, sino la imagen que tiene de sí en relación con los sujetos y las personas implicadas en los hechos. Otro de estos temas son los test proyectivos y psicométricos. Los test proyectivos. Como ya saben, estos tienen la particularidad de facilitar que el postulante proyecte aspectos de su personalidad inconsciente, es decir, cuestionarios que él mismo desconoce de sí. Pueden ser ansiedades, conflictos, deseos, entre otros. Estos test presentan al postulante consignas un poco estructuradas y de gran imprecisión para facilitar que tenga que poner en juego más de su mundo interno. Exploran aspectos profundos de la personalidad. Estos test tienen la particularidad de que nada de lo que el postulante responda es correcto o incorrecto. Se trata de conocer más sus mecanismos de defensa y su estructura de personalidad. Entre ellos podemos mostrar los test gráficos, el psicodiagnóstico de Rorschach, el test desiderativo, entre otros. Y como otro punto tenemos los test psicométricos, que como su nombre le indica, miden distintos aspectos que hacen a la psicología de las personas. Podemos decir que miden y comparan los resultados estadísticamente. Por ejemplo, nos sirve si queremos indagar si la habilidad para resolver problemas lógicos matemáticos de un postulante es destacable o se encuentra en la medida por debajo del promedio de la población en la que se lo compara. En algunos de los test psicométricos hay respuestas correctas y otras que son incorrectas. Sin embargo, es posible a través de los test psicométricos evaluar también rasgos conductuales de la personalidad, como puede ser la empatía, el estilo de liderazgo,
entre otros. Esto suele hacerse a través de cuestionarios múltiples choice u otro tipo de encuestas. Muchas gracias.